Hubo un tiempo en que América respiraba cenizas. Los años de la Gran Depresión no solo habían vaciado bolsillos y graneros, sino que habían vaciado corazones. Las iglesias aún se llenaban los domingos, pero lo que rebosaba allí dentro no era gloria, era costumbre, ritual, liturgia ensayada, predicaciones decoradas y bancos donde las personas se sentaban como quien cumple protocolo ante un Dios distante, formal, casi inaccesible. El fuego que un día quemó en los altares pentecostales parecía haberse reducido a brasa débil, sofocada por la respetabilidad religiosa y por el miedo a lo que los hombres dirían. Nadie esperaba milagros, nadie osaba creer que el mismo Jesús que curó leprosos, abrió ojos de ciegos y resucitó muertos aún andaba entre los hombres. La fe se había tornado teoría y la iglesia un museo de doctrinas muertas. Pero Dios nunca consulta calendarios humanos para derramar su poder. Él no pide permiso a las instituciones, ni espera que la religiosidad lo autorice a actuar. Cuando todos piensan que el cielo está en silencio, es justamente allí donde Él levanta un vaso improbable, alguien quebrantado lo suficiente para cargar gloria, pequeño lo suficiente para magnificar el nombre del Señor. Y fue exactamente eso lo que sucedió en una pequeña casa de madera en el interior de Oklahoma, donde un muchacho tuberculoso, rechazado, tartamudo y marcado por la vergüenza, estaba a punto de convertirse en uno de los mayores instrumentos de sanación de la historia moderna. Su nombre era Granville Oral Roberts, y el mundo aún no sabía lo que Dios estaba preparando en aquel vaso frágil. Oral Roberts nació en 1918, hijo de un predicador pentecostal itinerante que mal podía sustentar a la familia. La pobreza era constante, el hambre, frecuente, pero peor que la falta de pan era la vergüenza que Oral cargaba desde niño. Era tartamudo. Cada palabra que intentaba pronunciar salía truncada, ahogada, provocando risas crueles de los compañeros y miradas de pena de los adultos. No conseguía leer en voz alta en la escuela, no conseguía orar en público, y en el fondo de su alma, una pregunta martillaba sin cesar: ¿por qué Dios me hizo así? Oral huía hacia los campos, se escondía detrás de los árboles y lloraba hasta no tener más lágrimas. Quería ser invisible, quería desaparecer, porque vivir con aquella limitación parecía ser una maldición sin fin. A los 17 años, todo empeoró. Oral comenzó a toser sangre. El diagnóstico vino como una sentencia de muerte: tuberculosis avanzada. En aquella época, tuberculosis era sinónimo de sepultura. No había cura, no había esperanza médica. Oral fue llevado a casa, colocado en una cama, y todos alrededor sabían que él estaba muriendo. El muchacho tartamudo, pobre y enfermo ahora, era apenas un cuerpo que se consumía lentamente, mientras el mundo seguía indiferente. Pero lo que los hombres llaman fin, Dios llama inicio. Una noche, mientras Oral agonizaba en fiebre y desesperación, su hermano Elmer entró en el cuarto. No dijo muchas palabras, apenas miró profundo en los ojos de Oral, y declaró con una autoridad que no era de él, sino del Espíritu Santo: Oral, Dios te va a sanar, y tú vas a llevar su sanación a la generación de esta época. Aquellas palabras cayeron como fuego dentro del pecho del muchacho moribundo. Algo se encendió. No era solo esperanza, era revelación. Oral Roberts, por primera vez en la vida, sintió que Dios lo veía, que Dios lo conocía, y que Dios tenía un propósito mayor que cualquier enfermedad, mayor que cualquier vergüenza. Días después, Elmer llevó a Oral a una reunión de avivamiento donde un evangelista desconocido predicaba. El local era humilde, la multitud pequeña, pero había algo en el aire, algo que Oral nunca había sentido antes. Cuando el predicador llamó a los enfermos al frente, Elmer prácticamente cargó a Oral hasta el altar. El evangelista colocó las manos sobre aquel muchacho esquelético, de ojos hundidos y respiración jadeante, y oró. No fue una oración bonita, no fue elocuente, pero fue ungida.
Y en el exacto momento en que aquel hombre clamó el nombre de Jesús, algo sucedió dentro de Oral Roberts. No fue gradual, no fue sutil, fue instantáneo. Él sintió un calor sobrenatural recorrer su cuerpo, como si fuego líquido hubiera sido derramado de arriba. Sus pulmones, que antes ardían, ahora respiraban profundamente. Su garganta, antes sofocada, ahora gritaba. Y entonces, para el espanto de todos, Oral abrió la boca y habló, sin tartamudear. Sus palabras salían claras, fluidas, poderosas. Dios no solo había curado su cuerpo, había curado su voz. Y aquella voz, que antes era motivo de burla, ahora sería el instrumento por el cual millones oirían sobre el poder del Dios vivo. Pero Oral Roberts no fue curado apenas para celebrar, él fue curado para cargar. A partir de aquel día, algo cambió radicalmente dentro de él. Él no conseguía más vivir como antes, no conseguía más contentarse con reuniones tibias, predicaciones sin poder, fe sin manifestación. Oral pasó a buscar a Dios con una intensidad desesperada, horas y horas de oración, ayunos prolongados, lágrimas que mojaban el suelo mientras él clamaba por más de Dios, más unción, más poder, más de la presencia que lo había transformado. Él no quería solo predicar sobre Jesús. Él quería que las personas lo encontraran de la misma forma que él lo había encontrado, real, vivo, presente, poderoso. Y Dios comenzó a responder. Oral comenzó a predicar en iglesias pequeñas, en tiendas de campaña armadas al borde de carreteras, en campos abiertos. Al inicio, las multitudes eran tímidas, pero luego algo comenzó a suceder. Personas que asistían a Oral a predicar no salían las mismas. Había una presencia palpable cuando él abría la boca. No era carisma humano, no era técnica, era unción. La gloria de Dios descendía de tal forma que personas caían de rodillas llorando antes incluso de que Oral las tocara. Sordos comenzaban a oír en medio de la predicación. Cojos soltaban muletas antes del llamado. Ciegos abrían los ojos mientras Oral aún oraba en el púlpito. Y entonces vino el momento que cambió todo. Era el año de 1947. Oral Roberts estaba en oración, como siempre, cuando Dios le habló de una manera que él nunca más olvidaría. No fue una voz audible, pero fue tan real como si lo fuera. El Señor dijo, «Hijo, yo te he dado el don de curación, y yo te mostraré a los enfermos antes incluso de que tú los toques. Yo te daré discernimiento para ver dónde la enfermedad está, y el poder para expulsarla en mi nombre». Oral tembló. Aquello no era solo un llamado, era una comisión celestial, y él sabía que, a partir de aquel momento, su vida no sería más suya. Él pertenecía a Dios, y Dios lo estaba enviando para hacer lo que la religión decía ser imposible, probar que Jesucristo es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Si algo dentro de ti está siendo despertado ahora, no lo ignores. Comenta aquí abajo y deja que Dios sepa que estás respondiendo. Este no es solo un relato, es un llamado. Oral Roberts comenzó a realizar cruzadas de sanación por toda América, y lo que acontecía en aquellas tiendas era indescriptible. Multitudes de miles se aglomeraban, muchas llegando horas antes solo para garantizar un lugar. No venían por curiosidad, venían por desesperación, venían porque la medicina había desistido, venían porque no tenían más nada que perder. Y lo que ellos encontraban allí dentro no era show, no era teatro, era el poder de Dios manifestado de forma innegable. Oral subía al púlpito y antes de tocar a cualquier persona, él paraba, cerraba los ojos y oraba, y entonces algo sobrenatural acontecía. Él apuntaba para una mujer sentada en la 10ª fila y decía, «Señora, la señora tiene un tumor en el ovario derecho. Dios está curando a la señora ahora». La mujer se derrumbaba en lágrimas. Testigos confirmaban después, ella había ido al médico en aquella semana y el tumor estaba allí. Días después, volvió al hospital. El tumor había desaparecido. No había cicatriz, no había explicación natural.
Era un milagro. Oral apuntaba para un hombre de muletas y declaraba: «Usted fue atropellado hace 3 años. Su pierna izquierda fue aplastada. Los médicos dijeron que usted nunca más andaría. Pero Dios dice diferente. Levántese ahora en nombre de Jesús». Y el hombre, temblando, soltaba las muletas, daba un paso, después otro, y entonces corría por el corredor, gritando y glorificando a Dios, mientras la multitud explotaba en alabanza. Había noches en que Oral ni siquiera necesitaba tocar a las personas. Él solo caminaba por la tienda, y la presencia de Dios era tan fuerte que personas caían bajo el poder del Espíritu, lloraban, confesaban pecados, entregaban sus vidas a Cristo. Curaciones acontecían en masa. Niños sordos de nacimiento comenzaban a oír. Paralíticos se levantaban de sillas de ruedas. Ciegos que nunca habían visto la luz del día abrían los ojos y veían el rostro de sus madres por primera vez. Y tú, que estás leyendo esto ahora, sientes esa hambre. Entonces, no te quedes en silencio. Escribe «Yo quiero» en los comentarios, porque ese tipo de fuego no cae sobre los indiferentes, cae sobre los hambrientos. Pero lo que pocos sabían era el precio que Oral pagaba en lo secreto. Aquellas tiendas llenas de gloria eran sustentadas por noches enteras de oración. Oral ayunaba con frecuencia, muchas veces por días seguidos. Él lloraba delante de Dios, se quebrantaba, confesaba sus flaquezas, clamaba por más unción, más poder, más de la presencia de Dios. Él sabía que lo que acontecía en el púlpito era resultado directo de lo que acontecía en el cuarto de oración. Y él se rehusaba a subir al escenario sin antes haber estado en el altar. Oral decía: «Yo no puedo curar a nadie, pero Jesús puede». Y él usa vasos rotos que se rehúsan a robar su gloria. Él repetía constantemente: «Dios es un Dios bueno, y un Dios bueno solo hace cosas buenas». Esa frase se tornó el lema de su ministerio. Y millones de personas, que crecieron pensando que Dios era un juez distante y severo, descubrieron a través de Oral Roberts que Dios es Padre, que Dios cura, que Dios restaura. Pero no todo eran aplausos. La oposición vino, y vino fuerte. Líderes religiosos tradicionales lo acusaban de charlatanería. Decían que él manipulaba multitudes. Lo llamaban hereje, fanático, falso profeta. RNAs escribían artículos maliciosos. Programas de radio lo ridiculizaban. Oral recibía cartas de amenaza. Personas intentaban sabotear sus reuniones, pero él no retrocedía, no porque fuera testarudo, sino porque había visto demasiado. Había tocado a personas que la medicina había desahuciado y vio a Jesús curarlas. Había visto a ciegos ver, paralíticos andar, madres sostener hijos que estaban al borde de la muerte y ahora corrían saludables. ¿Cómo podría negar eso? ¿Cómo podría silenciar ante tanta evidencia del poder de Dios? Oral decía: «Prefiero ser criticado por predicar a un Jesús que cura que ser elogiado por predicar a un Jesús que no hace nada». Y esa convicción lo mantuvo firme, incluso cuando la tormenta rugía a su alrededor. Él también enfrentaba oposición dentro de la propia iglesia. Pastores pentecostales conservadores decían que estaba yendo demasiado lejos, que estaba dando mucha énfasis en la curación física y poca en la salvación de las almas. Pero Oral sabía que toda curación física era un puente para la curación espiritual. Él veía cada milagro como una puerta abierta para el Evangelio. Y de hecho, miles de personas se convertían en sus cruzadas, no solo por causa de las señales, sino porque las señales revelaban quién Jesús realmente era. Cierta vez, en una cruzada en Tulsa, Oklahoma, una mujer llegó cargando a un bebé. El niño estaba deshidratado, con fiebre altísima, al borde de la muerte. Los médicos habían dicho que no había más nada que hacer. La madre, desesperada, empujó a la multitud, se abrió camino hasta Oral y gritó: «Por favor, ore por mi hijo, se está muriendo». Oral tomó al niño en sus brazos, sintió el cuerpecito caliente y frágil.
Y entonces él clamó. No fue una oración larga, fue un grito de guerra. Muerte, te reprendo en nombre de Jesús. Fiebre, sal ahora. Vida entra en este niño. Y en el mismo instante, el bebé abrió los ojos, paró de gemir y comenzó a respirar normalmente. La madre se derrumbó en el suelo, sollozando, adorando a Dios. Y Oral, con lágrimas escurriendo por el rostro, elevó al niño hacia lo alto y dijo: Este es el Dios que yo sirvo, un Dios que no solo salva almas, sino que restaura vidas. Otro relato impactante sucedió en una pequeña ciudad de Texas. Un hombre de negocios influyente, escéptico y ateo declarado, fue a la cruzada de Oral solo para exponer lo que él llamaba de circo religioso. Él se sentó en el fondo, de brazos cruzados, con una sonrisa irónica en el rostro. Pero cuando Oral comenzó a predicar, algo cambió. El hombre sintió un peso extraño en el pecho. No era físico, era espiritual. Él intentó ignorar, pero el peso aumentaba. Entonces, sin que Oral lo hubiese visto, sin que nadie supiera quién él era, Oral paró en medio de la predicación, apuntó exactamente hacia donde él estaba y dijo: Hay un hombre aquí que vino para burlarse, pero Dios te trajo para ser salvo. Usted tiene un vacío dentro de usted que el dinero nunca llenó, el poder nunca llenó. Y hoy, Jesús quiere llenar ese vacío. El hombre comenzó a temblar, las lágrimas vinieron, y antes que él pudiese procesar lo que estaba sucediendo, él estaba de rodillas en el pasillo, clamando por misericordia. Él se convirtió aquella noche, y después testificó públicamente: Yo no vine buscando a Dios, pero Dios me encontró. Y lo que yo vi en aquel lugar no puede ser explicado por psicología o emoción. Era el poder del Dios vivo. Si sientes que Dios te está hablando ahora, no endurezcas el corazón. Deja un amén aquí abajo. Y si nunca has entregado tu vida a Jesús, hoy es el día, no mañana, hoy. Oral Roberts también fue pionero en el uso de los medios para esparcir el Evangelio. Él fue uno de los primeros evangelistas en usar la televisión para transmitir sus cruzadas. Millones de personas, que nunca podrían ir a una tienda, ahora podían asistir desde sus casas, y los milagros no paraban. Cartas llegaban a montones. Yo estaba asistiendo al programa. Oral oró por los enfermos. Yo puse la mano en la televisión y fui curado de artritis. Mi hija era sorda. Ella tocó la pantalla mientras Oral oraba y comenzó a oír. Escépticos decían que era sugestión. Pero ¿cómo explicar curaciones verificadas por médicos? ¿Cómo explicar radiografías que mostraban tumores desaparecidos? ¿Cómo explicar vidas transformadas de forma permanente? Oral también fundó la Universidad Oral Roberts, con la visión de formar una generación de creyentes que llevasen el poder de Dios a todas las esferas de la sociedad. Medicina, derecho, educación, negocios. Él decía: Dios no quiere creyentes solo en las iglesias. Él quiere creyentes en las universidades, en los hospitales, en los tribunales, en las empresas, personas llenas del Espíritu Santo, transformando el mundo. Pero quizás el mayor legado de Oral Roberts no haya sido los milagros en sí. Fue la fe que él despertó en millones de personas. Él enseñó a una generación entera que Dios no ha cambiado, que el mismo Jesús que operaba milagros en Galilea aún opera hoy, que la Biblia no es un libro de historias antiguas, es el manual de una vida sobrenatural disponible para todos los que creen. Oral enfrentó críticas hasta el fin. Lo que está MNEGRIT o punto asterisco. Asterisco, muchos lo acusaron de volverse comercial. Otros cuestionaron sus decisiones, pero nadie podía negar el impacto. Millones fueron sanados, millones se convirtieron, iglesias enteras fueron despertadas. Pastores que habían renunciado a lo sobrenatural volvieron a creer. Y una generación de evangelistas, incluyendo nombres como Benny Hinn, Reinhard Bonnke y otros, fueron directamente inspirados por Oral Roberts. Él decía: no importa lo que digan de mí, lo que importa es que Jesús sea glorificado.
Y si una sola persona es sanada, si una sola alma es salva, todo habrá valido la pena. Y ahora, mientras lees esto, tal vez estés sintiendo algo que no consigues explicar. Una inquietud, un deseo, un hambre. No lo ignores. Ese es el Espíritu Santo llamándote. Y si quieres seguir siendo edificado, fortalecido e inspirado por historias como esta, suscríbete ahora a este canal y activa la campanita, porque lo que Dios hizo a través de Oral Roberts, Él aún quiere hacerlo hoy. Y tal vez, solo tal vez, Él quiera hacerlo a través de ti. Oral Roberts partió para la eternidad en 2009, a los 91 años. Pero antes de partir, él dijo algo que resonó en los corazones de todos los que lo oyeron. Yo hice lo que Dios me llamó a hacer. Ahora es con ustedes. No dejen que la llama se apague. No dejen que la religiosidad sofoque el poder. Busquen a Dios de todo corazón, y Él se manifestará. Y hoy, décadas después, el testimonio de Oral Roberts aún arde, aún desafía, aún confronta, porque Él nos recuerda una verdad inconveniente para la Iglesia moderna, que Dios no se contentó con ser solo estudiado, Él quiere ser experimentado, que la fe no es solo un conjunto de doctrinas correctas, es un encuentro vivo con el Dios vivo, y que los milagros no pararon en el libro de Hechos, ellos continúan donde quiera que haya fe genuina, quebrantamiento real y corazones dispuestos a pagar el precio. Oral Roberts nos enseña que Dios no elige a los capacitados. Él capacita a los elegidos. Él no busca currículums impresionantes. Él busca vasos vacíos, dispuestos a ser llenados. Oral era tartamudo, pobre, enfermo y despreciado. Pero Dios lo transformó en uno de los mayores instrumentos de sanación de la historia. No porque Oral fuera especial, sino porque Dios lo es. Y si Dios hizo eso con Oral Roberts, Él puede hacerlo contigo. Pero hay una condición: necesitas rendirte. Necesitas buscar. Necesitas pagar el precio en lo secreto. No se puede querer la gloria del púlpito sin la angustia del cuarto de oración. No se puede querer la unción sin el quebrantamiento. No se puede querer los milagros sin la intimidad. Oral oraba de madrugada. ¿Tú oras? Oral ayunaba por días. Tú ayunas. Oral lloraba delante de Dios. Tú lloras. Oral se vaciaba para que Cristo fuera manifestado. ¿Tú te vacías? ¿O aún estás lleno de ti mismo, de tu propia gloria, de tu propio nombre? La verdad dura es que la iglesia de hoy tiene más estructura que nunca, pero menos poder. Tenemos más recursos, más tecnología, más estrategias de marketing, pero menos manifestación. ¿Y sabes por qué? Porque cambiamos el altar por la agenda, cambiamos la presencia por el programa, cambiamos el quebrantamiento por la performance. Oral Roberts era imperfecto, cometió errores, tuvo fallas, pero él nunca perdió el hambre por Dios. Nunca cambió lo sobrenatural por lo aceptable. Nunca silenció su voz para agradar a los críticos. Y por eso Dios lo usó poderosamente. Entonces yo te pregunto ahora, ¿qué vas a hacer con este mensaje? ¿Vas a cerrar esta página y seguir como si nada hubiera sucedido? ¿O vas a arrodillarte ahora mismo donde estás y pedir a Dios que haga en ti lo que Él hizo en Oral Roberts? Si estás dispuesto, escribe: yo quiero y ora conmigo. Señor Jesús, yo no quiero más una fe teórica, yo quiero una fe que ve milagros. Yo no quiero más una religiosidad vacía, yo quiero tu presencia real. Quebrántame, vacíame y lléname de tu espíritu. Yo me rindo a ti ahora. Úsame como usaste a Oral Roberts, no por mi capacidad, sino por tu poder. En nombre de Jesús, amén. La historia de Oral Roberts no es solo historia, es profecía. Es un recordatorio de que Dios aún está buscando vasos. Aún está buscando hombres y mujeres que se atrevan a creer, que se rehúsen a aceptar una iglesia sin poder, que no se contenten con menos de lo que el Dios de la Biblia opera en sus vidas. Comparte este mensaje con alguien que necesita oír esto. Deja en los comentarios cómo Dios ha estado hablando contigo. Y si quieres más contenidos así,
contenidos que no solo informan, sino que transforman, que no solo cuentan historias, sino que despiertan destinos. Entonces suscríbete ahora y activa la campanita, porque el avivamiento que comenzó con Oral Roberts aún no ha terminado. Y tal vez, solo tal vez, tú seas el próximo. El cielo está esperando, la tierra está gimiendo, y Dios está preguntando, ¿a quién enviaré? ¿Quién irá por nosotros? Oral Roberts respondió, heme aquí, envíame a mí. ¿Y tú, cuál será tu respuesta? Si crees que este mover puede acontecer hoy, deja un amén gigante aquí abajo. Y si sientes el llamado ardiendo dentro de ti, no lo silencies. Responde, porque el mundo no necesita más religiosos. El mundo necesita más personas llenas de Dios, personas que cargan la presencia, personas a través de las cuales lo imposible se hace. P o C y B L punto asterisco. Asterisco, Oral Roberts, probó que cuando Dios encuentra un vaso dispuesto, el cielo invade la tierra, y esa invasión aún no ha terminado. Continúa. Hoy, ahora, a través de ti, que el fuego que ardió en Oral Roberts arda en ti, que la fe que lo sostuvo te sostenga a ti, y que la gloria que él cargó sea también tu testimonio. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén. Adaptación cultural. Si sientes el llamado ardiendo dentro de ti, no lo silencies. Responde, porque el mundo no necesita más gente de iglesia, el mundo necesita más personas llenas de Dios, personas que irradian su presencia, personas a través de las cuales lo imposible se vuelve posible. El hermano Pablo demostró que cuando Dios encuentra un corazón dispuesto, el cielo irrumpe en la tierra, y esa irrupción aún no ha terminado. Continúa, hoy, ahora, a través de ti. Que el fuego que ardió en el hermano Pablo arda en ti, que la fe que lo sostuvo te sostenga a ti, y que la gloria que él irradió sea también tu testimonio. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén.